Hola, ¿qué tal? Soy Alan Mejía del Instituto Tecnológico de Toluca y ahora voy a presentar la configuración maestro-esclavo para un flip-flop JK. Bien, en esta configuración es importante tener en cuenta que para un maestro-esclavo tenemos dos flip-flops, uno que va a cumplir la función de maestro y otro de esclavo. En un momento diré por qué se les llama así. Aquí es importante mencionar que para que esta configuración se dé, estos flip-flops tienen que estar conectados en cascada, de tal manera que la salida del flip-flop maestro va a ser la entrada para el esclavo. Es importante mencionar que los dos flip-flops no trabajan, digamos, en el mismo tiempo de clock del tiempo. El clock tiene aquí este inversor de tal manera que cuando el maestro esté trabajando, el esclavo no lo hará. Y cuando el esclavo lo haga, será porque ya recibió las salidas del circuito maestro. Entonces, ahora para ver el funcionamiento de este circuito hay que ver esta tabla de verdad, en donde, como se puede ver, es muy similar al flip-flop JK sencillo, de tal manera que cuando nosotros tenemos 00, no hay cambio, es un estado de memoria en que se mantiene ese estado. Entonces, cuando se pone un J, que sería el set, vamos a tener una salida 1 en Q y ya no cambia. Cuando ponemos K, tenemos el reset, de tal manera que vamos a perder la salida en Q, vamos a tener un 0. Y por el otro lado, cuando tenemos ambos activados, vamos a ver que siempre vamos a tener el inverso. Eso va a cambiar cada que cambie el reloj. Es importante mencionar que esta configuración ayuda mucho para disminuir la condición de carrera lógica. Estuve investigando un poco acerca de esto y esto es una conmutación no controlada que se suele dar en los flip-flops JK por sí solos, pero ya con ayuda de esta configuración se ayuda a evitar esa carrera lógica y esa conmutación que no es deseada. Al simular muchas veces eso se presenta y con esta configuración se puede evitar. Otra manera de ver este circuito, porque algunas veces falla al hacerlo con puertas lógicas, es de esta manera. Igual aquí tenemos nuestro flip-flop maestro y nuestro flip-flop esclavo. Funciona de igual manera. La única diferencia es que en vez de hacer el flip-flop con las compuertas lógicas, se tiene aquí con este símbolo que ya representa el flip-flop JK. Muy bien, ahora voy a presentar el circuito ADC, que consiste en un convertidor de analógico a digital. En este caso es importante mencionar que se va a hacer mediante un circuito integrado. En este caso se ocupó el ADC 0804, el cual nos va a ayudar a transformar una señal analógica en una salida de hasta 8 bits, que nos puede dar un valor de 0 a 255, ya en binario. Y muy bien, entonces ya viendo esto, tenemos a la entrada un sensor de temperatura. Es importante mencionar que este tipo de convertidores nos va a entrar una señal analógica, la cual puede ser temperatura, sonido, iluminación, la cual se va a ver representada por un voltaje, el cual va a dar un sensor. El sensor va a dar este voltaje y de acuerdo a una referencia, va a trabajar así este convertidor. Es importante mencionar que antes tenemos este pequeño circuito que, como se vio en la teoría, es un circuito para captura y mantenimiento de las señales que se están capturando. Esto activado mediante una señal de reloj y esta señal es la que nos va a indicar cuándo se realiza esa conversión. Entonces, este es todo el proceso de captura de datos y allá en esta parte del circuito integrado se va a llevar a cabo la decodificación, de tal manera que de acuerdo al voltaje que tengamos aquí en la entrada, vamos a tener una salida. Por ejemplo, aquí el LM35 va a capturar un máximo de hasta 150 grados Celsius, lo cual nos va a representar nuestra salida máxima en binario, que sería 255 con los 8 bits iluminados. Es importante mencionar que aquí esta salida va desde el bit más representativo al bit menos representativo.
Entonces, de acuerdo a la entrada que tengamos nosotros aquí en el sensor, va a ir cambiando la salida, como se puede ver. Se van iluminando y desiluminando algunos bits de acuerdo al voltaje que tenemos. Es importante mencionar que este tipo de convertidores es un ejemplo muy claro, es por ejemplo en el Arduino, cuando tenemos nuestra entrada analógica, que es de donde nosotros capturamos datos de un sensor, de tal manera que ahí se convierte ese voltaje en una salida igual en bits y ya luego pasa a un procesamiento de esa salida digital. Entonces, así sería el funcionamiento básico de este tipo de convertidores, importante para realizar nuestro procesamiento de señal. Muy bien, ahora voy a mostrar el conversor DAC, que sería el conversor de digital analógico. Realmente este conversor hace la operación contraria al circuito anterior, que era de analógico a digital. Aquí vamos a tener una entrada digital que va a estar dada en 8 bits y vamos a obtener una salida analógica que aquí se va a ver representada por un voltaje. Muy bien, es importante mencionar que el circuito integrado que se utilizó para esta simulación es el DAC 0808. Como se puede ver aquí, tenemos una entrada a 8 bits que va desde el más representativo al menos representativo. Y nos tenemos que ir un poco aquí a la teoría, que más o menos esto sería lo que estamos simulando. Esta sería la parte que estamos representando con el integrado. Tenemos un voltaje de referencia y tenemos nuestra salida con nuestro amplificador, el cual nos va a realizar la operación para sumar todos los voltajes que obtengamos en nuestra salida, porque realmente a la salida estamos obteniendo una sumatoria de los bits que tenemos aquí en digital, pero que ya al transformarse nos van a dar un voltaje. Por ejemplo, aquí el bit más representativo nos está dando que 5 volts y el segundo más representativo 2.5. Entonces, si tenemos los dos, nos da 7.5 y así si vamos alternando y sumando o restando los demás bits, nos va a ir variando el voltaje. Bien, entonces es importante, aquí tengo una referencia de 10, de tal manera que cuando estén todos los bits, nos va a dar una salida de 10 volts. Y es importante mencionar también que aquí en esta simulación podemos observar el comportamiento de la señal. Por ejemplo, cada que se modifique un bit, se van a ver esos picos. Entonces, si recordamos un poco la teoría, podemos observar que eso es el muestreo de la señal analógica. Tener en cuenta que la señal analógica y la señal digital son diferentes en cuestión de que la analógica va variando con respecto al tiempo y la digital va tomando muestras de esa señal en ciertos puntos. Entonces, digamos que esto sería un poco del muestreo que se realiza al hacer este tipo de convertidores. Y muy bien, eso sería todo. Así sería como se finaliza el procesamiento de la señal. Una vez ya se obtiene una señal analógica de salida, esto puede salir a través de un actuador que se puede representar como un voltaje que va a activar algo ya de acuerdo a la temperatura o de acuerdo a la variable de entrada.